días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por conectarse en este conversatorio que fue organizado por las oficinas de Price España, Price Panamá y Price República Dominicana. Mi nombre es Alejandro Fernández de Castro y yo soy socio de impuestos de aquí de la oficina de República Dominicana y seré su moderador durante esta charla. Me acompaña en estos momentos el señor Francisco Barrio, que es nuestro socio de impuestos ilegal y BPO Regional Leadership, que es ubicado en Panamá. Nuestro socio Luis Antonio González, socio de España, de la oficina de Madrid. Y nuestra socia local, Andrea Paniagua, abogada, socia local de impuestos ilegal y BPO. Para una mejor experiencia, les recomendamos, por favor, usar la pantalla completa. Utilicen sus auriculares. Les recordamos que esta sesión va a estar siendo grabada para una futura publicación que será puesta en nuestra página web y se sientan en total libertad para enviarnos sus preguntas a través del chat, ya que estas serán respondidas al final de la charla por un espacio de 10 minutos. Aquellas preguntas que no puedan ser atendidas durante el día de hoy, muy gratamente les responderemos a través de nuestro correo. Como hemos expresado, el objetivo de este webcast es conversar sobre las ventajas que pueden presentar para nuestros países la firma de convenios para evitar la doble imposición, así como son los beneficios para los inversionistas que hayan firmado este tipo de convenios. Uno de los objetivos que planteamos en esta conversación es que nuestros especialistas de Centroamérica, República Dominicana y España hablen sobre los requisitos necesarios para que los contribuyentes puedan acogerse a los beneficios de los convenios. En tal sentido, iniciaremos con nuestra socia local Andrea Paniagua, quien tiene mucha experiencia en los convenios para evitar la doble imposición y quien posee una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad Castilla de la Mancha. Andrea, buenos días. Me gustaría iniciar contigo con una interrogante. En base a tu experiencia trabajando con múltiples transacciones que envuelven la aplicación de los convenios, ¿nos puedes indicar cuáles ventajas has identificado tú para los estados que contratan y firman un convenio para evitar la doble imposición? Creo que estás en mute, Andrea. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Alejandro, como moderador, a nuestro líder regional, Francisco Barrios, y a nuestro socio y colega, Luis Antonio, de la Oficina de España, y a todos los participantes por estar atendiendo a este conversatorio. Es muy grato para mí hablar sobre esas ventajas de los convenios, porque son instrumentos multilaterales que permiten a los países, a los estados contratantes, a crear un clima de seguridad jurídica donde se genera un ambiente favorable para los inversionistas que deciden invertir en nuestros países. Por lo tanto, nuestros países captan más capitales extranjeros y lo cual redunda directamente en un beneficio de nuestras economías. Otra ventaja que le vemos es que proporciona un marco legal seguro, predecible, o sea, reglas claras, donde los inversionistas toman la decisión de invertir tanto en España como en República Dominicana al tener un comportamiento jurídico, legal y fiscal de manera clara mediante el convenio que tiene fuerza de ley entre los estados contratantes. Y así mitiga la doble imposición, que es realmente el objetivo de estos convenios. O sea, se busca una equidad fiscal en el comportamiento de los contribuyentes inversores extranjeros. También son instrumentos que ayudan a las autoridades de cada estado contratante para luchar o para disminuir la evasión fiscal o el fraude, porque como dije anteriormente, crean las bases medianamente claras de tributación en uno y en otro país, evitando primero que se erosionen esas bases y que salga perjudicado un país, un estado u otro. Asimismo, crea un equilibrio, una equidad fiscal entre el inversor en cada uno de los estados contratantes y por ende los obligados o contribuyentes
también son conocidos o tienen conocimiento las autoridades fiscales de sus comportamientos en cada país, porque junto con el Tratado para evitar la doble tributación, ellos se obligan, ambos estados, a compartir información del comportamiento fiscal de cada uno de los contribuyentes en cada país. Muchas gracias, Andrea. Esto es desde el punto de vista de un estado contratante, básicamente de los países. Pero desde el punto de vista para los inversionistas, que tienen, sabe, cuando un inversionista sale de su país, de un estado contratante, va a invertir para ampliar su capital. Tiene la tarea de elegir entre muchos países para ver dónde puede lograrse una mayor digamos, retorno, dónde colocar inversiones. ¿Cuáles serían los beneficios de que sea con un país que tenga un convenio? Sí, mira, muy buena pregunta, Alejandro. A mí me parece que los convenios alivian al inversionista porque, como dije anteriormente, en los convenios se busca la equidad, o sea, alivian la carga tributaria de los inversionistas, evitando la doble imposición, tanto económica como jurídica, y presenta como una opción de no alterar, de que las autoridades fiscales de cada país no alteren la imposición en un estado o en otro, evitando así que el impuesto que va a pagar el inversionista en un estado o en otro no se le vuelva confiscatorio. Entonces yo entiendo que eso es un alivio tributario para el inversor extranjero. Otra ventaja que yo le veo desde el punto de vista de los inversionistas es que garantiza el principio de la no discriminación, que es muy importante a la hora de un inversionista decidir invertir en República Dominicana. Eh, ¿A qué llamamos la no discriminación? En el sentido de que al inversionista extranjero no se le cargue más que a un inversionista local. Entonces, por eso existen cláusulas de no discriminación en los convenios que le producen al inversionista una seguridad de que él como inversionista no vaya con una carga tributaria mayor, porque esos convenios o esas cláusulas permiten que en el caso de que en una nación haya una mejor tributación sobre el mismo hecho generador, se le aplique la regla del que menos lesivo sea para el inversionista. Por ejemplo, la cláusula de la nación más favorecida busca ese equilibrio. Y también vemos que en cuanto a las soluciones de conflicto, porque cuando uno invierte en un país o en otro, pueden haber diferentes interpretaciones de las autoridades, también las soluciones de conflicto son más suaves, son más predecibles, porque hay un marco jurídico y legal de cómo van a resolver sus disputas y de una manera que el inversionista no sienta la pérdida de tiempo y de dinero en llegar a acuerdos, porque son procedimientos amistosos que el convenio establece y reglas claras para llegar a una conclusión de equidad fiscal en uno y en el otro. Okay. ¿Y cuál ha sido la experiencia en República Dominicana para sobre la aplicación de los beneficios del convenio que actualmente tenemos? Realmente en República Dominicana no tenemos mucha experiencia en cuanto a tratados de doble imposición. Por eso nuestra experiencia en transacciones no es muy abundante o por no decirle muy poca, ya que nuestras autoridades, al no estar maduras a nivel de aplicación de los beneficios, no han podido contribuir para una mayor claridad de cómo estos inversionistas que ya han decidido invertir en la República Dominicana, que hay bastante inversionistas españoles, pueden acogerse a esos beneficios. La DGI está trabajando arduamente, las autoridades fiscales, y nosotros como firma también estamos dispuestos a que, o muy ávidos de que se llegue realmente a establecer un procedimiento
y las autoridades fiscales están trabajando en ello. De hecho, emitieron una norma que pauta o regula la forma en que el inversionista puede acogerse a los beneficios que establece el convenio para evitar la doble imposición con España. Sin embargo, esa norma fue puesta en suspensión en cuanto a su aplicabilidad hasta octubre del 2023. O sea que estamos esperando que las autoridades hagan ciertas modificaciones porque ellos entendieron, las mismas autoridades entendieron que pudiera haber un poquito de confusión en la aplicación de la norma y por eso decidieron suspender su aplicación hasta octubre. En ese sentido, por eso en este conversatorio tenemos a nuestro líder regional, Francisco Barrios, que dirige la práctica de Panamá, cuyo país es mucho más maduro que República Dominicana en cuanto a la aplicación de los beneficios del tratado, y la autoridad fiscal en Panamá también tiene muchísimo más experiencia que la nuestra porque tienen una cantidad de tratados de alrededor 3 o 14, Francisco me corregirá, y tienen más tiempo, perdón, aplicando esas normativas que son bien claras en Panamá y que trazan un debido proceso para que esos inversionistas en Panamá puedan optar por los beneficios. Por eso le dejo ahora la palabra a mi socio Francisco Barrios, quien nos va a ampliar sobre la aplicación y la normativa en Panamá. Gracias, Andrea. Buenos días a todos. Unos segundos solamente para agradecerles nuevamente la participación en este evento. Para nosotros en PwC Interaméricas es motivo de mucha satisfacción siempre poder compartir conocimiento con nuestros clientes. Luis Antonio, un abrazo y gracias por acompañarnos desde la calurosa Madrid. 17 tratados, Andrea, tenemos en uso hoy día aquí en Panamá. Y sí, es interesantísimo la pregunta que haces porque curiosamente desde que comienza la dinámica de tratados en el país, nuestra administración tributaria establece un paso previo, ¿sí? Un paso previo que se refiere al hecho de que debes notificar efectivamente que vas a usar el tratado con antelación. Entonces, esa dinámica ha sido interesante en el tiempo porque efectivamente ha permitido a los contribuyentes hasta cierto punto tener un poco de certeza de los hechos, pero el gran problema cuando nosotros tenemos, y esto es en términos generales, solicitudes sin fechas de caducidad, lo que ocurre en la práctica es que notificas, usas el beneficio y luego la administración tributaria revisa. Entonces nosotros llevamos desde por allá del año 12 que tuvimos la entrada en vigencia del convenio con España, hemos tenido efectivamente estos hechos. Sí está operando en una línea muy transparente. La experiencia de estos años nos ha permitido entender qué es efectivamente lo que tenemos que presentar, pero desde un punto de vista formal es un poco difícil la comprensión de los hechos porque, reitero, primero notificas con todas unas formalidades que han cambiado en el tiempo, luego la administración tributaria analiza, pero ya tú usaste el beneficio. Dice la norma que tienes que notificar con 30 días de antelación o dentro de los 30 días previos al uso del tratado. Entonces, toda esta dinámica en ganancias de capital, en remesas, en todo este tipo de situaciones ha sido muy medular. Pero quizás lo más importante, y qué bueno que eventualmente las administraciones tributarias o la administración tributaria dominicana puede estar pensando en trabajar en esto. Efectivamente, un método de notificación es muy importante. Lo segundo, la forma de la documentación. Aquí en Panamá hay infinidad de casos donde la administración tributaria fue sobre la marcha indicando cómo quería la documentación
y entonces resultaba que la notificación de uso del tratado que presentaste en el año 13, en el año 15 hubo una ampliación a la documentación o la casuística exigió un cambio, entonces ahora la administración tributaria te emite un saneamiento para que la documentación vaya de mejor forma. Entonces, claro, esos hechos importantes y obviamente la sustancia no deja de tener un hecho material. Definitivamente que, y como lo es en cualquier otro país, la tenencia de un certificado de residencia fiscal es vital para poder acceder al beneficio, pero en el caso nuestro lo que ha sido mucho más representativo ha sido la formalidad de la documentación. Nosotros ya hemos llegado a un punto donde, aunque Luis probablemente se sonreirá, pero la administración tributaria nos pide que el certificado de residencia fiscal venga apostillado, cuando la propia administración tributaria tiene un mecanismo para acceder y verificar la validez del certificado. Pero bueno, eso lo hemos aprendido con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo también hemos aprendido que todo lo que se aporte, absolutamente todo, debe venir formalizado, apostillado y demás. Entonces, trato de resumirlo con el hecho de que sí, efectivamente es un mecanismo muy beneficioso para las organizaciones, te permite presentar a la administración tributaria una situación muy fundamentada en ley, pero sí ha sido un poco errante el proceso de la prueba. Entonces, como el proceso de la prueba ha sido errante, quizás allí es donde más tiempo hemos tenido que invertir para entender esos requisitos que la administración tributaria nos está planteando. De hecho, ahora mismo uno de los temas más delicados está vinculado con las entidades holding y la prueba de la capacidad de administración efectiva desde Panamá. Lo dejo a este punto, Alejandro, y te devuelvo los Sí, comentarios. claro. Francisco, tú mencionaste muy bien el tema del certificado de residencia que vemos que se repite en todos los países. Andrea, ¿y cuál ha sido la experiencia sobre los certificados de residencia aquí en República Dominicana? Sí, precisamente cuando Francisco hablaba del formulario y todo lo que se debe adjuntar al formulario, quería ahí hacer un comentario y gracias Alejandro por la pregunta, porque en nuestro país, a diferencia de Panamá, que está meridianamente claro establecido el procedimiento, los plazos que uno debe de hacer la solicitud y de introducir esa solicitud a través de un formulario en la DGI. Aquí en República Dominicana, sí la DGI exige un certificado de residencia que debe de ser depositado, no indica el plazo, sino que el contribuyente o inversionista español debe de solicitar ese certificado de residencia a España y depositarlo ante las autoridades fiscales mediante un formulario creado, Francisco, eh, cuando se emitió la norma que hoy está suspendida. Entonces, esa norma introdujo el formulario para el contribuyente o inversionista español poder optar por el beneficio y exige que en ese formulario le anexen una serie de documentaciones, sí apostilladas, igual como lo exige el Fisco de Panamá, tanto del certificado de residencia como todo lo que lleva anexo ese certificado de residencia. Aquí no han sido tan estrictos con el tema de los anexos, porque el fisco local se ha dado cuenta de alguna forma de que las autoridades españolas son muy exigentes a la hora de expedir un certificado de residencia y en ese sentido las autoridades locales se conforman con el depósito del certificado de residencia. Sin embargo, eso no es suficiente para la acogencia de una manera tranquila y segura de los beneficios.
y es en lo que el fisco de República Dominicana está trabajando a través de esa norma que será emitida en octubre, según tenemos la información de las autoridades, que va a poner claro cómo se va a aplicar los beneficios a todas estas transacciones que tú acabas de decir, como ganancia de capital, distribuciones de dividendos, pagos al exterior por algunos servicios entre partes relacionadas, que el mismo fisco dominicano entiende, y creo que lo mencioné al principio, que una de las ventajas que ofrece el tratado, porque regula un beneficio para el Estado contratante, porque regula el tema de precios de transferencia, que es muy importante. Sí, quizás interrumpo un momentito, Ale, porque es Sí. bueno, habida cuenta de que la Administración Tributaria está evaluando ahora el regular el tema, quizás es bueno sugerirle que los tiempos de la evaluación sean vistos en positivo, ¿verdad? Porque en el común de los casos no hace mucho sentido práctico para los que no están en nuestros países que presentes algo y que la administración tributaria aparezca 4 años después a decir algo. Entonces es importante, nosotros en las ocasiones que hemos podido acceder a la administración tributaria para comentarle esto, siempre hemos querido llevarlo hacia el control de los tiempos, porque si no tenemos control de tiempos, entonces podríamos tener algunas limitaciones puntuales en esas ejecutorias. Adelante, Ale. Bueno, muchas gracias, Andrea y Francisco, por ilustrarnos sobre este punto, es muy importante. Ahora yo quisiera que pasemos a nuestro compañero Luis Antonio. Luis es, como ya mencionamos anteriormente, es nuestro socio de impuestos ilegal en Price Madrid, en España. Tiene una amplia experiencia en lo que es la aplicación de los convenios, por lo que primero quiero darte la bienvenida, Luis Antonio, y a la vez te quiero dirigir una pregunta muy curiosa que me enviaron por chat sobre si las administraciones tributarias en España tienen la facultad de poder limitar o establecer lineamientos para la aplicación de las disposiciones del convenio. En caso de que sí, ¿cómo sería el proceso de obtención del certificado de residencia fiscal en España, incluyendo los requisitos para poder cumplir para acogerse en los beneficios del convenio de evitar la doble imposición? Muchas gracias, Alejandro, por la amabilidad que habéis tenido de invitarme a este interesante conversatorio. Muchísimas gracias a todos los asistentes por su interés. Confiamos en que efectivamente esté a la altura la exposición, seguro que sí, y quedamos abiertos a todas las preguntas que puedan tener. Y un saludo muy especial a Andrea y a Francisco, queridos compañeros y amigos de hace ya mucho tiempo. Estabais hablando, me parecía muy rica la exposición, el detalle de los requisitos procedimentales que existen en Panamá claramente desde hace unos años y el proyecto que tenemos en Dominicana. En nuestra experiencia, efectivamente es razonable que haya un procedimiento, que haya una necesidad de informar al fisco sobre la realidad de una transacción y la aplicabilidad, la existencia de requisitos o de circunstancias de hecho que habilitan para el acceso a una situación más beneficiosa habitualmente, que es el acceso a un tratado, un convenio para evitar la doble imposición. Es absolutamente razonable. Incluso esa información, pues esa demanda de información puede ser previa al hecho imponible o idealmente posterior, porque muchas veces las transacciones no esperan, ¿no? Y hacerla depender de un requisito ex ante en lugar de ex post, pues muchas veces pues va a tener un impacto en el comercio internacional, que en definitiva es lo que nos trae aquí. La existencia de los convenios lo que pretende es facilitar las transacciones entre jurisdicciones, ¿no? Luego, yo creo que es absolutamente razonable. De hecho, hay tratados que prevén unos formularios específicos. Probablemente no es lo más habitual hoy en día, pero en décadas pasadas, y España tiene algunos convenios en vigor
que así lo prevén, ¿no? Y tenemos que atenernos a ese procedimiento que las jurisdicciones, cuando negociaron el tratado, decidieron que era importante ya prever cuál era el mecanismo habilitante para el acceso al convenio. Y hay otras experiencias que nos hemos encontrado que lamentablemente yo creo que van más allá de esa voluntad de obtención de una información que permita un control, que es absolutamente razonable, ¿no? Hemos visto casos pues, en los que esa información pues, no es puramente referida a la residencia fiscal, sino incluso a la existencia de una situación de beneficiario efectivo, que es a veces compleja de acreditar, no es algo sencillo, no es un dato que esté ahí y que se pueda obtener de una base de datos y facilitar a la otra jurisdicción. En el caso de Argentina, por ejemplo, nos hemos encontrado que es frecuente que exijan que se acredite la residencia fiscal, pero incluso que la jurisdicción de residencia pues acredite que además ese contribuyente es beneficiario efectivo, lo cual, bueno, pues es de agradecer la flexibilidad en el caso de España que ha tenido las autoridades fiscales para cumplir con ese requisito, pero ciertamente lo pone más difícil. O incluso, por irme a un caso, yo diría extremo, en el caso de Ecuador, en una situación catastrófica posterior a un terremoto, pues se limitaron cuantitativamente las cantidades que podían tener acceso a los beneficios de un tratado, lo cual es realmente, entendiendo la situación, pero realmente va más allá, está violando lo que es un compromiso internacional, ¿no? Algo no previsto en el tratado. Con lo cual, yo creo que es razonable que existan requisitos de información, pero el control, en nuestra experiencia, es un elemento que debería suceder después de, por dos razones fundamentalmente. Una, porque tiene un impacto temporal. Si pedimos que haya no solo que facilitar el certificado de residencia, sino algo más antes de la transacción, pues eso va a impactar en los tiempos. Muchas veces los negocios no esperan. Entonces, la oportunidad puede desaparecer o se puede ver dañada por ese requisito. Y también por la calidad misma del control, ¿no? Es decir, si hay que hacerlo con arreglo a unos parámetros objetivos definidos en una norma, probablemente no está recogiendo la riqueza, la sofisticación que cada vez más tienen las transacciones a nivel internacional, que muchas veces requieren de una explicación detallada, de un entendimiento que toma un tiempo, ¿no? Luego, ese control absolutamente comprensible, necesario, deseable para los operadores económicos. Cuando hablamos con las empresas, son las primeras interesadas, no tanto en pagar impuestos. En principio nadie es feliz pagando impuestos, aunque todos entendemos que existe esa necesidad, pero lo que claramente demandan las empresas es que las administraciones sean muy escrupulosas en el control, porque nadie quiere que su competidor esté disfrutando de una ventaja fiscal ilegítima, ¿no? Luego, ese control es incluso una demanda de la sociedad y de los operadores económicos. Y yendo a tu pregunta, me estoy extendiendo un poco de más, Alejandro, y por favor, cuando lo haga. La obtención del certificado de residencia a efectos de la aplicación de tratados en España es un mecanismo, yo creo que razonablemente ágil, ¿no? Digamos que la Administración Fiscal Española hizo un esfuerzo, viene haciendo un esfuerzo ya desde hace tiempo en la informatización, en la automatización de procesos y hoy en día es relativamente ágil obtener esa información. ¿Por qué? Pues porque la Administración ya tiene tal volumen de información sobre los contribuyentes que realmente, una vez que se cursa la petición, en 24 horas es lo habitual poder disponer electrónicamente de ese certificado de residencia. Con lo cual diría que no es un problema hoy en día y ciertamente lo ha sido. Nuestros clientes en muchos casos hemos visto situaciones, sobre todo durante la pandemia, que lógicamente es una situación absolutamente excepcional, en la que países que eran punteros y que tienen muchos medios dedicados al control tributario, pues simplemente era imposible obtener un certificado de residencia y lógicamente las transacciones no se paran, ¿no? Siguen adelante. Con lo cual, yo diría que en España no es un problema, al revés, es algo que hay que agradecer
la agilidad con la que se tiene acceso a esa formalidad importante. Sí, gracias, Luis Antonio. Yo tengo una pregunta con relación al comentario de Francisco. Muy importante ese comentario sobre los plazos de respuesta. Entonces yo quería preguntarle a Francisco y luego a ti, que basado en su experiencia vasta en tratar con transacciones cubiertas bajo el tratado, las autoridades fiscales en los países que ustedes manejan con tratados, ¿expiden alguna aprobación o alguna carta luego de que el contribuyente solicita la acogencia a los beneficios del tratado? Francisco. Sí, curiosamente no, Andrea, acá no ocurre. Acá lo que ocurre, perdón, vamos un poco hacia atrás. No ocurre en el corto plazo, ¿sí? En el mediano plazo, lo que ocurre es que la administración tributaria analiza y te pueden ocurrir dos cosas. Un saneamiento para que tú incorpores más información, y ese saneamiento hace, creo que como 2 meses, se volvió a extender para que se pueda hacer hasta por 3 ocasiones 2 meses. Y luego, muy probablemente año, año y medio, 2 años, o cuidado que más, te aceptan formalmente con una resolución el uso del beneficio. Del otro lado, también hemos tenido la experiencia, esta fue una experiencia muy bonita porque fue en el caso de dividendos, la administración tributaria en el muy corto plazo de que se presentó la petición, rechazaron de plano el uso del tratado y tuvimos que entrar a un litigio, y en ese litigio logramos probar dentro de la propia administración tributaria que sí correspondía el beneficio, y entonces con una resolución que resolvía el caso original, concedieron el uso del tratado. Entonces, para responder a tu pregunta, en el corto plazo no he visto que te emitan una resolución que te reconoce el uso expreso del tratado. Lo que ocurre es que ellos te piden ampliaciones, y más adelante, no menos de 1 año, puede ser que te emitan algo que diga, pues te concedemos el uso. En nuestro caso particular, yo no lo he visto. Lo he visto como resultado del litigio previo al rechazo de parte de la administración tributaria. Entendido. Me surge una pregunta rápida. Entonces, cada vez que el contribuyente inversionista extranjero va a realizar una transacción cubierta por los beneficios del tratado, tiene que pedir autorización a las autoridades fiscales. La resolución que permite el uso o que ordena la forma de notificar el uso de los tratados te da vigencia de 1 año. Por ejemplo, si tienes uso de equipos industriales, notificas hoy, 18 de julio del 23, y esa notificación te funciona por 1 año. ¿Sí? Si tienes servicios, que sean servicios prestados aquí o que sean beneficios empresariales, igual te lo respetan por 1 año. Si dentro del año distribuyes dividendo y la estructura se ha mantenido igual a como notificaste, igual puedes seguir utilizando esa notificación. Es decir, te dan un periodo de 12 meses. En el peor de los escenarios, lo que nos ha ocurrido es que te piden que actualices el certificado de residencia fiscal, más no el resto de la información. Muchas gracias. Y allá, Luis Antonio, disculpe que dirija la pregunta también a España. ¿Cuál ha sido la interpretación? Porque estoy viendo este slide que lo veo muy interesante. A ver si nos puedes, además de responder la misma pregunta de Andrea, explicarnos bien cómo entender mejor este gráfico. Sí, hablábamos de acceso a los beneficios de los tratados, de cuál es el procedimiento en algunos casos para poder invocar la aplicación de un beneficio previsto en un convenio.
Ahí puede haber una discusión con la autoridad fiscal porque se entienda que a lo mejor no es el caso, no procede la aplicación del tratado. Y luego esa es una fuente de conflicto relativamente habitual. Y hay otro tipo de conflictos que pueden versar sobre la interpretación específica de algún término del tratado, de la aplicación efectiva del tratado, no ya del acceso, sino de alguno de los elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, pues la calificación de una renta, si debe ser una regalía, si es un servicio, o si una sociedad tiene un subyacente inmobiliario o no, que como sabéis, pues eso puede determinar situaciones o desenlaces muy diferentes, ¿no? Entonces, uno de los beneficios de que exista un tratado, un convenio para evitar la doble imposición entre las jurisdicciones, que es una situación siempre deseable frente a la no existencia, pues es que cuando se dan esas diferencias, esos conflictos, existe un mecanismo de resolución de esos conflictos, que no es perfecto en absoluto, pero que es una situación siempre mejor que la inexistencia de ese mecanismo en el cual estás abocado pues, a soluciones unilaterales, ¿no? Entonces, el procedimiento amistoso que prevén todos los convenios, pues es un mecanismo, como digo, pues muy de agradecer, pero lamentablemente tiene algunas limitaciones, ¿no? En nuestra experiencia, yo he señalado 4 ahí, ¿no? Una es que no asegura el desenlace en el sentido de que vaya a haber un acuerdo entre las administraciones y mucho menos que se vaya a producir en un plazo concreto, ¿no? O sea, que no obliga ni a que se llegue a un acuerdo, a una solución, ni tampoco a que eso suceda dentro de un tiempo concreto. Teniendo en cuenta además que son discusiones que rara vez son fáciles. Normalmente llegamos ahí porque hay pues, una divergencia muy relevante, ¿no? En cuanto a la interpretación de algún término. Por lo tanto, eso demanda tiempo, no es una conversación única, no es un intercambio de correos electrónicos normalmente, sino que muchas veces requiere un estudio, encontrarse físicamente o no las autoridades de los dos países y a veces en más de una ocasión, varias iteraciones, ¿no? Tampoco asegura, como decía antes, que lleguemos a un punto en el que se haya eliminado la doble imposición. Con una situación satisfactoria o no para los dos países, pero de eliminación, no es un fin de trayecto asegurado. Y yo diría una que quizás es la que más, casi la más importante de todas, que es que se produce completamente al margen del contribuyente, que puede instar el proceso, que es quien lo solicita una de las dos autoridades de los dos países firmantes, pero que digamos que a partir de ahí desaparece del proceso y solo vuelve a aparecer cuando se le notifica la solución cuando la hay, ¿no? Entonces, es un procedimiento muy incompleto porque por el camino pueden surgir dudas o puede haber desviaciones de la realidad en las cuales sería muy deseable que el contribuyente pudiera tener voz, no digo voto, pero voz por lo menos, ¿no? ¿Hay mecanismos mejores? Yo creo que sí, el arbitraje es una solución, nada es perfecto, pero seguramente es un paso adelante muy significativo porque sí garantiza que se llegue a una solución y que además suceda en un tiempo determinado, ¿no? Y con unas garantías de neutralidad bastante razonables. Eso sucede en el ámbito de precio de transferencia dentro de la Unión Europea, por lo tanto está acotado solo a Estados miembros de la Unión Europea y solo para esa materia. Para lo demás, bueno, hay una directiva europea, de nuevo limitada solo al ámbito europeo, que da un paso más en cuanto a los procedimientos amistosos entre Estados miembros, convenios bilaterales entre Estados miembros de la Unión Europea, con lo cual no sería de aplicación en el caso del convenio Dominicana-España, y que tampoco llega a un punto satisfactorio, da un paso más en comparación con el procedimiento amistoso de los tratados. Hay una comisión técnica que puede ayudar, pero no llega al punto del arbitraje, con lo cual, como señalo ahí, yo creo que los convenios que sí tienen una cláusula de arbitraje, España tiene muy pocos, pero tiene algunos con Estados Unidos, con Reino Unido, pues digamos que acercan a esa solución ideal, porque conflicto siempre va a haber. ¿Y cómo están funcionando los procedimientos amistosos? Pues hay de todo, lógicamente. Hay algunos que
se eternizan y no encuentran solución, se vuelven, llevan años, ¿no? y no tienen solución. Y hay otros que se resuelven de forma muy ágil. España últimamente pues está dedicando mucho esfuerzo, muchos medios y está comprometida con facilitar la solución a los conflictos, y eso se traduce bueno, pues en una ratio de en torno a 20 meses de solución de procedimientos amistosos en materia de precios de transferencia, que normalmente tiene una complejidad especial, y de tan solo 8 meses en el resto de divergencias que no tienen que ver con precio de transferencia. Eso como media, ¿no? Y ahí tenemos la estadística de la más reciente con metodología OCDE, que es relativa al año 2021, en el que veis que bueno, pues hay en materia de precios de transferencia, al principio del ejercicio había 316 casos abiertos, al final del ejercicio había 429 y por el camino durante 2021 se llegaron a acuerdos en 142 casos, ¿no? Y lo mismo con el resto de divergencias que normalmente tienen que ver con supuestos de doble imposición, pues se resolvieron 72 durante el año y terminamos con 297 pendientes. Que yo creo que una lectura pueden parecer muchos casos todavía pendientes y que entran más de los que se resuelven, como podéis ver, pero yo creo que también es cierto que una lectura positiva es que están llegando casos porque el mecanismo funciona. Insisto, tenemos supuestos de todos los colores y habrá contribuyentes que digan, pues no me veo reflejado porque en mi caso llevo esperando 3, 4 años o más, que son casos reales. En el caso de República Dominicana, esa misma estadística para el mismo año, lógicamente, por el número de tratados, los números no tienen ningún sentido compararlos, pero si lo extrapolamos por número de tratados, probablemente estamos en una situación parecida. España está en cerca de 100 convenios en vigencia, República Dominicana tiene 2, luego quizá no son cifras tan lejanas, ¿no? Pero lo deseable es que encontremos algún número entre ese 2 de inicio y 2 de final. Hay un caso más previo a 2018, con lo cual serían 3 al final de 2021. Y entonces lo deseable sería bueno, pues que se tome conciencia de la importancia de resolver estos litigios, porque es una de las funciones fundamentales de los convenios para evitar la doble imposición. Y basado en tu experiencia, ¿qué tipo de transacciones cubiertas por el tratado originan estos conflictos y que tengamos que usar esos procedimientos amistosos o el arbitraje? Pues como os decía antes, hay cuestiones de todo tipo, ¿no? Hay algunos asuntos referidos a la residencia fiscal, situaciones de entidades muy anómalas, ¿no? En las cuales pues, resulta que la entidad está constituida en un territorio y a lo mejor allí tiene algunas de las funciones, pero el directorio se reúne sistemáticamente en el otro territorio y no llegas a una buena solución, a una fácil solución. Los dos países inicialmente reclaman la residencia fiscal, pues ahí tenemos una serie de casos pendientes. Hay otros casos, típicamente el deslinde entre lo que es una regalía, un canon o royalty del artículo 12 típicamente, o lo que es un servicio general, una utilidad empresarial del artículo 7, pues es otra área de conflicto muy habitual. Y luego hay incluso situaciones, instrumentos muy sofisticados en los cuales el conflicto está entre intereses o dividendos, ¿no? Que tienen características, digamos, híbridas entre los dos y no está definido. O como os decía antes, típicamente muchos tratados determina que solo se grava en el estado de residencia la transferencia de acciones de una compañía residente en el otro estado, en el estado de la fuente, salvo que sus subyacentes sean fundamentalmente inmuebles, o en el caso del convenio Dominicana-España, más del 40% de los activos, directa o indirectamente, sean inmuebles localizados en el otro estado. Todos tenemos claro lo que es un inmueble de libro, ¿no? Pero luego hay situaciones en las cuales pues, podemos empezar a discutir, ¿no? Ejemplos en el ámbito de las energías renovables, de concesiones de utilización de terrenos, en fin, hay una serie de elementos que inducen pues, a esa diferencia, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante.
Una pregunta para todos los panelistas, pero más para, digamos, para Panamá y para España. ¿Qué tanta fuerza tienen en sus respectivos países en cuanto a la interpretación de los convenios, lo que son los comentarios al modelo del convenio de doble imposición? ¿Esto es considerado como un soft law? ¿Es utilizado por las autoridades como una guía reliable en fin? Sí, efectivamente, en el caso de Panamá son considerados en las evaluaciones y en los análisis de cada uno de los casos que se le presentan. Sí, sí lo podemos considerar hasta cierto punto un soft law en este contexto. En el caso de España, que es miembro de la OCDE, pues el compromiso es que son una fuente de interpretación, pero digamos que son una fuente tan potente en el sentido de que son situaciones fácticas muy detalladas que lógicamente no pueden estar dentro del ámbito del marco de una ley, de una norma, pero es un mecanismo muy, a mi modo de ver, muy feliz, muy acertado porque permiten entender cómo se aterriza la redacción muchas veces muy farragosa de los convenios a situaciones prácticas muy concretas, ¿no? Entonces, cuando encuentras que tu situación se refleja en uno de esos comentarios y está descrita razonablemente similar, pues no es que sea la solución definitiva, pero es un elemento de interpretación muy potente y por eso pues, lo llamamos soft law, no llega a ser ley, pero es casi ley, ¿no? O como dicen los amigos mexicanos, derecho en agraz, que a mí es una expresión que particularmente me gusta mucho, ¿no? Perfecto. Tengo otra preguntita antes de llegar al área, a la parte de las preguntas. En su experiencia, ¿cuáles han sido, supongo que ya tanto España como Panamá ha tenido casos donde las autoridades han limitado la aplicación de los beneficios? En caso de que sí, ¿cuáles han sido los criterios que mayormente catalizan esa reacción de la limitación de los beneficios en cuanto por parte de las autoridades? Sí, aquí en el caso de Panamá hemos tenido unas experiencias interesantes. En el caso del dividendo, el beneficiario efectivo, ¿sí? Y su correlación con la actividad que realiza para el caso de beneficios empresariales. En nuestros casos, por ejemplo, creo que en la defensa de uno de los temas debimos aportar los estados financieros del related party y creo que algunas referencias de ejecutoria comercial de la entidad, en este caso era española, para poder que efectivamente se entendiera que había una prestación de servicios en el otro país en el contexto de lo que estábamos pidiendo en Panamá. Yo creo que esos son los dos elementos primordiales. Ya en el caso más importante que se maneja en Panamá, que es el tema de remesas, quizás lo que más nos ha originado problemas es la documentación. Porque, ¿qué ocurre? Normalmente, si bien es cierto, la norma indica que tienes que anunciar con 30 días de antelación el uso del tratado, la práctica es que muchas organizaciones no le ponen atención a ese plazo de 30 días. Entonces aquí entramos en un conflicto interesantísimo porque el tratado no lo prevé, no prevé un plazo y la administración tributaria por allá por el año, creo que esto fue como por el año 18, dijo, miren, pero no te voy a penalizar, pero preséntame la documentación. Entonces, frente a ese supuesto, lo que ha ocurrido es que en muchos casos se concurre después de los 30 días, después que ha pasado el tiempo, a evidenciar que ese cargo recibido calificaba bajo cierto articulado del tratado. Entonces, el problema medular es que ya no se tiene la conexión con esa entidad o peor aún, la entidad no cuenta con algunas pruebas para evidenciar lo que la administración tributaria nos ha estado pidiendo y ese proceso de probar la sustancia de los hechos
es probablemente lo más complejo en todo este andar con el tratado y la administración tributaria del lado panameño. Perfecto. ¿Y para el caso de España, Luis Antonio? En nuestro caso, yo resumiría o agruparía en tres ámbitos las discusiones o las categorías de discusiones que solemos tener con las autoridades fiscales en este punto, ¿no? Uno es el acceso mismo a los beneficios del convenio, ¿no? La discusión sobre la mayor. Es decir, oiga, esta transacción tiene lugar con un residente de esa jurisdicción o, por el contrario, usted, administración, considera que no, que en realidad hay alguien más detrás que se ha disfrazado para tener acceso ilegítimamente a un beneficio, ¿no? Esa es una discusión, acceso al convenio, que tiene mucho que ver con beneficio efectivo o motivos económicos válidos, ¿no? Un segundo ámbito es el que os comentaba antes de elementos, no se discute que el convenio resulta de aplicación, pero a lo mejor tenemos alguna diferencia en cuanto a la interpretación de algún término. Antes daba algunos ejemplos, como la calificación de la renta o ese punto sobre la consideración o no de una sociedad como inmobiliaria. Otro ámbito muy habitual, que es la existencia o no de establecimiento permanente, que puede también definir o llevarte a situaciones muy diferentes, ¿no? Y el tercer ámbito tiene que ver con lo que acertadamente estaba comentando Francisco ahora, ¿no? Digamos, un ámbito más formal, más procedimental, en el cual, por ejemplo, nos encontramos situaciones en las que es muy complicado obtener ese certificado de residencia, que es un elemento medular, ¿no? para poder sostener la aplicación del beneficio del convenio. Sin ese documento, digamos, no hay nada. Y hay veces que ese documento pues, es difícil de obtener porque, más allá de la situación que os decía antes, en la pandemia, pues hay países en los que a lo mejor pedirlo para un ejercicio ya transcurrido pues es muy complicado, no digamos ya si el ejercicio está prescrito. Entonces, ahí nos hemos encontrado con una cierta flexibilización en el sentido de que cuando acreditamos que no es posible por alguna razón acceder a ese documento, pues hay otros elementos de prueba. Tiene que haber la posibilidad de acreditarlo de otras formas en situaciones extraordinarias, aunque con carácter general, lógicamente, el certificado de residencia en el sentido del convenio tiene que ser el documento clave. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar cabida a lo que es la parte de la sesión de preguntas, el espacio para preguntas. Pueden escribir las mismas a través de nuestro chat, que debe estar ya habilitado. Vamos a dar unos 4 o 5 minutos para que puedan escribir sus preguntas. Al parecer estamos teniendo dificultad con la parte del chat, por lo que vamos a apreciar que nos envíen sus preguntas directamente y nosotros las atenderemos directamente a sus respectivos correos. Queremos dar las gracias a todos nuestros panelistas, a Luis, Francisco y Andrea, y agradecer a Jessica por su ayuda. Y gracias por compartir sus experiencias con nosotros. Nosotros vamos a ir compartiendo sus correos electrónicos por si desean tener alguna pregunta sobre el tema, lo pueden copiar de la pantalla y más adelante podremos responder cualquier pregunta que puedan tener. De nuevo, muchas gracias a todos los participantes también y esperamos verlos en la próxima edición de PwC Academy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.